Amigos, son las 3:20 de la tarde, estamos en nuestra central de informaciones y vamos con la última entrevista de la tarde. Nos visita don Santiago Tacunán, director del Archivo Histórico de la Nación. ¿Cómo está, don Santiago? Bienvenido. Gracias por la visita. No, a ustedes, muchísimas gracias por la invitación y reciban un cordial saludo de la jefa institucional, la doctora Graciela Rengifo. Muy bien. Bueno, tenemos una interesante y muy hermosa exposición, ¿no?, de documentos históricos que se realiza en el Centro Cultural El Olivar. ¿Cuándo comenzó esta exhibición y hasta qué día va? Sí, ha comenzado a fines de febrero y estamos hasta el 29 de marzo. Es una exposición documental que de alguna u otra manera evidencia la importancia de la documentación archivística que el Archivo General de la Nación conserva en sus sedes de Colonia y República. Es una muestra que de alguna u otra manera nos ha permitido acercarnos un poco más a la ciudadanía para que entienda el valor que tiene el Archivo General de la Nación. ¿Qué tipo de documentos se exhiben en esta exposición? Tenemos más de 22 documentos, todas son en réplica, habría que mencionar, no tenemos ninguna original que se está exhibiendo en sala, pero tenemos documentos como, por ejemplo, el Protocolo Ambulante de 1533, que es el primer documento que se desarrolla a la llegada de los españoles, donde están los contratos y todas las, digamos, anécdotas administrativas que nosotros podemos evidenciar en los primeros años de vida colonial. Tenemos también la serie de lo que es Real Audiencia, tenemos temporalidades de los jesuitas, tenemos el tema de reforma agraria, tenemos los libros de inmigrantes, tenemos toda la documentación que de alguna otra manera es vital para reconstruir la historia del Perú. ¿Está también la ley promulgada por Manuel Odría, que aprueba el voto femenino? Sí, tenemos en exhibición esta ley de 1955 que da inicio a la participación de la mujer en actividades electorales. Por supuesto que sí, no podía faltar en el marco de esta celebración que tenemos, sí, a algunas horas. Exactamente. Bueno, y a ver, ¿qué criterios se han seguido en la elección de estos documentos exhibidos en estos días? Sí, hemos tratado de, como está dirigido a un público abierto, general, no necesariamente especialistas, hemos tratado de elegir una colección de las series documentales que de pronto tengan alguna iconografía para poder, a través de una leyenda de 3 o 4 líneas de texto, describir el documento. Entonces hemos escogido planos, mapas, gráficos, patentes y toda la iconografía que nosotros podemos encontrar en las cerca de 130 series documentales que tenemos. Muy bien, otro tema, ya que estamos nosotros rindiendo homenaje en estas últimas horas a la figura de don Javier Pérez de Cuéllar, quien nos dejó el día de ayer, hay además en exhibición, no creo que esté en esta exposición, digo porque ha sido un hecho ocurrido el día de ayer, pero lo tienen ustedes, uno de los pasaportes que usó Javier Pérez de Cuéllar. Tenemos en realidad en el archivo no solamente de Pérez de Cuéllar, sino también de otros presidentes, funcionarios que han cumplido una misión destacada en la historia del Perú. Ahí tenemos, por ejemplo, está en pantalla. Y parte de esa documentación corresponde a este peruano ilustre, creo que es uno de los diplomáticos más importantes del último siglo, en donde mostramos el pasaporte diplomático de Pérez de Cuéllar con fotografía de pronto que no es conocida dentro de... ¿De qué año es, perdón? Esta corresponde a 1900, no recuerdo ahorita la fecha, es un documento que nosotros tenemos en lo que es Relaciones Exteriores, un documento que hizo una transferencia, que un poco grafica también la procedencia, porque ahí hay una anotación que dice pasaporte válido para todos los países, ¿no? Tengo entendido que es de 1947 el pasaporte, o sea, justo cuando tenía 47 años. Ahí está justamente la fotografía. Cuando tenía 27 años. 27, sí. En pantalla está don Javier Pérez de Cuéllar, obviamente, ¿no? 27 años en ese entonces. Sí, y ya conociendo buena parte del mundo a través de las actividades diplomáticas que desarrollaba, ¿no? Es realmente uno de los documentos valiosos, junto a otros que nosotros conservamos para poder estudiar la historia del Perú. Muy bien. Cuénteme cuál es la situación en estos momentos del Archivo General de la Nación.
Actualmente estamos desarrollando, impulsando el tema de la catalogación, los inventarios, tanto de colonia como república, y también desarrollando un tema de digitalización, que creo que es una de las exigencias actuales para tratar de evitar los daños al documento en sí, ¿no? Este es un proceso lento, porque recordarás que tenemos nosotros 30.000 metros lineales de documentos en diversos formatos, y nos obliga a más o menos hacer un cálculo. Son cerca de 500 millones de digitalizaciones que tendríamos que hacer, ¿no? Para tener todo el archivo documental digitalizado, y que además sea ubicado en una plataforma para que los usuarios y los investigadores, sobre todo, puedan acceder a esta información en un formato que nos permita a nosotros tener en buen estado de conservación, sin manipulación, los documentos, ¿no? Sobre todo los coloniales. Hay gente que me pregunta, ¿no?, en las redes, no conocen el Archivo General de la Nación. Queda en los sótanos, tengo entendido, de Palacio de Justicia, sí, ¿cierto? Pero ¿es un ambiente apropiado? Sí, esta pregunta es muy interesante, porque en el colectivo, en el imaginario ciudadano, el concepto de bibliotecas resulta un poco renuente, ¿verdad? Y si nosotros le preguntamos a los ciudadanos dónde queda el Archivo General de la Nación, qué cosa es el Archivo General de la Nación, qué custodia o qué valía tiene, no necesariamente te va a dar una respuesta certera. Nosotros, como Archivo General de la Nación, actualmente tenemos varios repositorios. Está el Archivo Intermedio en Pueblo Libre, el Archivo Colonial, que está al costado del Palacio de Gobierno, en la Casa de Correos, y el Archivo Republicano, que está en el sótano del Palacio de Justicia, donde también funciona el archivo notarial, que son documentos de los notarios que cuando van falleciendo hay una obligación de poder enviar esta documentación para que los usuarios, cuando quieran sacar un testamento, etcétera, etcétera, puedan tener una copia fedateada, legalizada, para hacer los trámites que correspondan en las gestiones públicas. Pero yo le preguntaba sobre si el tener, ¿no?, parte de esos documentos históricos tan importantes en un ambiente como el que significa los sótanos del Palacio de Justicia es más apropiado. Sí, no, indudablemente que no. Esto no es un problema de hace 5, 10 o 20 años. El Archivo General de la Nación va a cumplir ahora en marzo 159 años. Y a lo largo de toda su historia es bastante complicada. Los documentos coloniales estuvieron conservándose en el antiguo Palacio de los Virreyes. En el año 1822, ocurrió un incendio y tuvo que ser sacado al convento de Santo Domingo. Después pasó a lo que vendría a ser la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Pública Nacional. El año 40 hubo un incendio y de ahí se sacó al sótano del Palacio de Justicia. Pero tengo entendido que hay un proyecto de construcción de la sede principal del Archivo General de la Nación. Sí, ¿No me equivoco, es en Pueblo Libre? Sí, justamente a eso iba. Entonces, en estas condiciones de 159 años, no ha existido un gobierno que se preocupe por darle un lugar adecuado, no solamente para conservar, sino también para ordenar, clasificar y sobre todo para servir a los usuarios, porque los investigadores necesitan estos documentos para poder indagar diversos pasajes de la historia del Perú. Ahora se ha desarrollado ya un proyecto, está justamente en la elaboración del perfil técnico, se ha destinado ya cerca de 160 millones, si no recuerdo bien, para la construcción de la sede institucional en la zona de Pueblo Libre, que seguramente los técnicos y los especialistas darán las recomendaciones que sean más idóneas para tener un lugar adecuado para conservar estos documentos. Y este es un proyecto que, aprovechando el marco del Bicentenario, se está desarrollando. Otros gobiernos han desarrollado declaratorias de interés público, que es simplemente 2 líneas que nos dice es importante, pero no le destino ningún fondo. Ahora sí se ha destinado. ¿Cuándo comenzaría la construcción del Están en el proceso edificio de elegir a la empresa para que elabore el perfil técnico, y después comenzará seguramente con la primera piedra y la construcción. Yo considero que es un proyecto importante que no debe demorar mucho, porque en realidad sí es un espacio que necesita. Y este gobierno al menos está interesado en sacarlo. Muy bien, don Santiago, muchas gracias. Y por supuesto estaremos asistiendo a esta exhibición importante sobre documentos históricos que tiene el Archivo General de la Nación. Muchas gracias por su visita. Sí, gracias a ustedes. Muy amable. 3:30, hasta aquí llega nuestra central de informaciones, amigos televidentes. Les agradecemos por su compañía y quédese con nosotros, quédese con RPP, confianza por todos los medios. Gracias, buenas tardes.